para no tiempo de video ahí haciendo nada. Listo. Ya sabemos que es una función de producción, ¿cierto? Ya con esa información de la función de producción podemos pasar a una segunda categoría que se llama las isocuantas. Las isocuantas se hacen muy importantes en la función de producción porque nos ayuda a identificar todos aquellos distintas combinaciones de capital y de trabajadores que me ayudan a producir las mismas cantidades de producción. ¿Cuáles son todas esas distintas combinaciones que me darían la misma el mismo nivel de producción? ¿Por qué es importante esto? ¿Qué sirve esto? Nos ayuda a identificar los distintos grados de sustituibilidad o, mejor dicho, de sustitución entre insumos en orden de mantener el nivel de producción. Porque como les digo, hay momentos en que las empresas se enfrentan a, digamos, a recortes de personal o situaciones donde necesita, no tiene la capacidad pues para aumentar las dos unidades de insumos, sino que solo puede aumentar uno de ellas. Entonces, bueno, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para identificar cuánto necesito reemplazar o aumentar uno de los insumos en base a que el otro se me redujo o no puedo aumentarlo? Entonces, ese señor hizo cuanta nos ayuda a identificar cuáles son todas esas combinaciones. Por ejemplo, veamos todos, otra vez para los datos de la panadería, cuáles son todas las combinaciones que me ayudan o que le ayudan a la panadería a generar 31 miles de kilos de pan al mes. Puede hacerlo con 27 trabajadores y 34 unidades de capital, o sea, o 31 millones de pesos, o con una combinación de 22 trabajadores y 38 millones de pesos. Ahora bien, lo que le también es, hombre, ¿y cuál sería una tercera combinación? ¿Cuál sería la tercera combinación para producir esos 31 cientos de kilos de pan o miles de kilos de pan, dependiendo de cómo organizamos esta cosa? Para producir esto, ¿cuánto necesitaría de trabajadores y de unidades de capital? ¿Qué otras combinaciones puede haber? Entonces, viendo los datos de este señor, de esta empresa, a través del tiempo, que son los mismos datos que les di ahorita, ustedes me pueden decir cuál es la tercera combinación de trabajadores y de capital que hacen que esta empresa produzca 31 cientos de kilos de pan al mes. Ya les había dicho, si quieren apuntar por ahí, 27 trabajadores y 34 unidades de capital, 22 trabajadores y 38 unidades de capital. ¿Y cuál sería la tercera combinación para producir esas cantidades de producción? Entonces, 30 trabajadores y 31 de capital. 30 trabajadores y 31 de capital. Esas combinaciones nos podría dar esa producción. Ahora, díganme ustedes cuáles son las cantidades de trabajadores y de capital que se necesitarían para producir 21 cientos de kilos de pan en la empresa. Está la combinación de 26 trabajadores y 18 unidades de capital, una combinación de 27 trabajadores y 34 unidades de capital, y qué otra combinación de estos dos insumos me dan esa cantidad de producción. 30 trabajadores y 16 unidades de capital. 30 trabajadores y 16 unidades de capital. Ahora bien, entonces eso es lo que se llama en función de producción las isocuantas. Las isocuantas es todas esas combinaciones que yo puedo tener de los dos insumos para poder generar el producto final. Identificarlas ayuda a también a identificar cuál es el grado de sustitución que puede haber entre una cosa y la otra.
Si ustedes ven esta combinación de acá, de 22 y 38, que produce lo mismo que 30 y 31, pueden decir, hombre, si yo tengo una restricción de 8 trabajadores que paso de 30 a 22, ¿cuánto más de capital necesito vincular en la empresa sabiendo que necesito mantener el nivel de producción de 31? Ese tipo de preguntas que ustedes se hacen con una isocuanta. Si tengo que producir 31 y mantenerme ese nivel de producción y tengo 8 trabajadores menos, ¿cuánto capital necesito vincular más a la empresa? ¿Aquí cuánto sería? 7 más, no. ¿O cómo fue la pregunta? Me perdí. Sí, cierto. Así de sencillo. Entonces, ese tipo de isocuantas nos ayuda a determinar, hombre, cuánto necesito de una cosa y de la otra para ayudar, pues, a resolver el tema de mantener la producción en un nivel. Miren las isocuantas aquí graficadas. Aquí están las isocuantas 21 y 31. Y se llaman así por el nivel de producción que da. La isocuanta 21, que es la rojita, es el número de trabajadores que está en la parte baja y el número de capital que está en la parte alta de la gráfica, en la parte Y y la parte X. Aquí se ven de manera combinada. Si lo ven ustedes, es esta combinación de 24 más 18, de 26 más 15, bueno, todas estas combinaciones distintas que me ayudan a producir esto. ¿Ok? Las isocuantas muestran la flexibilidad que tienen las empresas cuando toman decisiones de producción. Normalmente pueden obtener un determinado nivel de producción utilizando varias combinaciones de factores. Entonces, es importante identificarlas para una empresa para poder generar pues su nivel de producción. Y el tema de las isocuantas también es importante, antes de entrar a este tema del producto marginal. El tema de las isocuantas también es importante porque nos ayudarán a identificar cuánto es que se necesita de unidades cuando se pierdan, cuánto se necesitará de unidades de un insumo cuando se pierda una unidad del otro insumo. No sé si me hago entender ahí, lo repito. Sí, profe, repítalo por favor. Cuando ustedes tienen las isocuantas de una empresa, pueden no solo medir cuánto necesitaría aquí, digamos, cuando se van 8 trabajadores, como nos decía ahorita Laura, cuántas unidades de capital necesitan, no, pues que necesita 7 más para reemplazar esos 8 trabajadores que se me fueron, sino que si cambia en una unidad los trabajadores, ¿cuánto es que voy a necesitar de aquí? No aquí en 8, sino solamente que se nos vaya un trabajador. Hombre, entonces en base a esta información que hemos tenido acá, podemos intentar pronosticar cuánto vamos a necesitar de estos, de esto, de unidades de capital adicional para responder a esa restricción que tuvimos, que pasamos de 30 a 29 trabajadores. Bueno, entonces, ¿cuánto vamos a necesitar de señor capital para poder reemplazar a ese trabajador que se me fue? Eso va a ser otra utilidad que vamos a sacar desde el tema de la isocuanta. ¿Ok? Ahora sí me entendiste, Laura. Sí, profe, ahora sí. Listo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Para poder hacer ese ejercicio que les acabo de decir, necesitamos poder calcular el producto marginal de cada uno de los insumos. El producto marginal lo que hace es identificar cuánto más de producto final tendría la empresa una vez se agregue una unidad adicional de nuestro insumo. Por ejemplo, el producto marginal del trabajo
es cuánto producto adicional generaría un trabajador adicional más en la empresa. Si hay 100 trabajadores, cuando llegue el 101, ¿cuánto producto tendría adicionalmente la empresa por la llegada de ese señor 101? Si tenemos 100 unidades de capital, ¿cuántas producciones podríamos esperar por una unidad adicional de capital que se invierta en la empresa? ¿Cuánta producción vamos a obtener ahí? Esa medición del producto marginal nos va a ayudar a hacer lo que les dije ahorita. ¿Cuánto se necesita de otro insumo para reemplazar al que se nos fue o al que no tenemos acceso en el momento? ¿Me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces, te les explico bien qué es este tema del producto marginal. Dice acá, tengamos ahora en cuenta que, dado que la empresa tiene inversiones fijas en capital que no se pueden cambiar de un periodo a otro de manera fácil para aumentar la producción, se requerirá aumentar solo el número de trabajadores. O sea, eso en economía se llama a corto plazo. Entonces, por más que quiera aumentar la producción en cierto periodo, usted no puede decir, ve, voy a comprar una máquina adicional. No, voy a aumentar el número de unidades de máquinas que yo tengo acá. Por lo regular, las empresas se enfrentan a esa restricción de que en el momento no puedo. Entonces, una unidad adicional de capital me sale muy cara o no tengo dónde ubicarla. Este local es demasiado cerrado ya no puedo seguir eso. Entonces, si necesita aumentar la producción, por lo regular, lo que hacen es aumentar el número de trabajadores o de horas que están trabajando esos trabajadores en la empresa. Cuando existen esas restricciones en la empresa, cuando existen unas, unas restricciones de tipo espacial o de tiempo, eso en economía se reconoce como corto plazo. Es decir, existen factores fijos en la empresa, los cuales reducen la flexibilidad de la misma para poder reemplazar factores de producción por otros. He allí en la utilidad de este tema del producto marginal. Si usted sabe que tiene unas restricciones, usted puede ayudar a predecir cuánto le ayudaría a producir una unidad adicional de trabajo que usted involucre con esas mismas unidades de capital que está involucrando actualmente en su empresa. El producto marginal, se llama esto, se calcula como la diferencia del producto total por cada unidad que se está agregando de trabajo, o sea, la diferencia frente a la producción anterior. En el corto plazo se hace útil determinar cuánto es el producto marginal para estimar cuánto incrementaría la producción con una unidad adicional de factores de producción variables agregadas al proceso de la empresa. A ver, imagínense ustedes esta situación que les muestro aquí en esta tablita de la derecha. Volvamos a este tema. Imagínense ustedes que tienen 10 unidades de capital vinculados en su empresa y no es fácil modificarlos. No es fácil decir, no, es que voy a comprar más maquinaria, voy a comprar otro horno, no. Es muy complicado. Cuando ustedes agregan 0 trabajadores, ¿cuánto va a producir la empresa en panes teniendo esos 0 trabajadores? ¿Quién me dice? Cero, profe. Muy bien, 0. Sería 0 las cantidades que produzca la empresa, ¿cierto? Pero ¿cuánto produciría la empresa con esa función que les mostré antes? 0, ella la 0,7 y K la 0,3. ¿Cuánto produciría la empresa en panes con un trabajador que se vincule a la empresa? ¿Cuánto Según produciría? esto, según esto 1.99. Dice ¿Cuál que era la? dijo que trabajadores era 0.7. Pero te recuerdo, no es la función. Estaba acá antes. L a la 0,7 y K a la 0,3. Sí, así lo tengo yo.
¿Quién le dio otra cosa? ¿A todos les dio eso? Laura, ¿cuánto le dio? Sí, profe, da 1.99. 1.99. Yo tener mal estos datos. Yo tener mal estos datos, perdón. Entonces, esta es la misma función de producción que estaba manejando acá. Profe, no, yo no sé, a mí me da 3,9 así como a usted. ¿Por qué a ustedes les da eso, muchachos? Q igual a L a la 0,7 K a la 0,3, ¿cierto? Sí, señor. Ah, Esto, no, no. ¿qué? Yo lo hice fue con L a la 0,4 y K a la 0,6. Y entonces ahí sí me da 3,9. Ah, ya entendí. Entendí. No, no, ¿sabes qué es lo que pasa, Andrés Felipe y todos los que le estaba dando otro valor? Es ¿Qué que pasa, profe? la de 0,7 y 0,3 era la de la zapatería, esta es la de la panadería. La de la panadería es 0,4, como nos dice aquí Laura, y 0,6. ¿Ya? Entonces, cada empresa tiene su distinto nivel, su distinta función de producción. No siempre son las mismas. Cada empresa genera su propia. Mira, acá está. Para la panadería era 0,4 y 0,6. ¿Sí lo ves? 0,4 y 0,6. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ves? Andrés, Señor, ¿sí te ve así? ya lo hago, profe. Sí, profe. 3.98. Aquí 10 a la 0,6 y aquí 1 a la 0,4, que es, a fin de Sí, a cuentas, mí me dio, sí, 3.98107, bueno. me estaba asustando usted. Perdón, esta era la de 0, esta era la 0,4 y cada 0,6. Ya me está afectando la hora. Creen que uno trabajando desde temprano se cansa. Bueno, perdón. Listo. ¿Cuánto daría en 2? ¿Cuánto daría cuando agrega el segundo trabajador al proceso productivo? 5.25. Y así va agregando eso. Ahora, ese es el nivel de producción que genera la empresa, ¿cierto? Ahora, con cada trabajador que se vaya vinculando. La producción total es esta. Se hace útil para poder identificar cuánto se va a necesitar de trabajadores en algún momento, cuando haga falta alguna de estas unidades de capital, necesita identificar cuál es el producto marginal que está agregando distintas unidades de trabajo. Del producto adicional que está agregando cada unidad adicional de trabajadores. Entonces, ahí es donde entra útil calcular la productividad marginal del trabajador. La productividad marginal es cuánto le agrega adicionalmente un trabajador cuando entra a un proceso productivo antes de que él estuviera. Ahora, cuando este señor trabajador entró a la empresa y no había nadie más dentro de esta empresa, estaban en ceros, la productividad marginal es toda aquella que él está agregando, ¿cierto? O todo lo que la empresa agrega, o
producen en total, ¿cierto que sí? Sí, señor. ¿Cuánto le agrega este señor de acá, este trabajador número 2, cuando entra al proceso productivo y ya la empresa estaba produciendo 3,98, el trabajador número 2, y antes se producía 3,98? ¿Cuánto es la productividad marginal de ese segundo trabajador? Profe, es 1.27. ¿Cuánto es la productividad marginal del tercer trabajador que se vincula? No, profe, no entendí cómo así. Ah, listo. Pues volvamos al tema. 0.92. Ya lo explicó Laura. Digamos que la productividad marginal, que nos va a servir después, es identificar cuánto le agregó el trabajador número 2, número 3, número 4 a la empresa. ¿Cómo se calcula? Es lo que, que la empresa produce con él menos lo que la empresa producía sin él. Entonces, en cada caso, por ejemplo, para el 2 es restar la producción cuando está él menos la producción cuando no estaba él. Restar este valor menos este de acá. En este Ah, sí, caso, sí. la productividad marginal del trabajador número 2 es restar 5,20, restarle a 5,253, 3,981. En ese caso, dio 1,27 si tú quieres verificar. O sea, ¿me puedes decir, por favor, por ejemplo, Laura, cuál es la productividad marginal del trabajador número 20 en la empresa? Menos 0,2. No, No. no. Es la producción cuando está él, menos la que estaba manejando antes la empresa, la que estaba manejando antes. Por ejemplo, entonces 13,17 menos 12,651. ¿Cuánto da eso? Profe, no, no sería la de 12,927. Ah, perdón, 12,927. Sí, está muy bien. Era una pregunta para ver si están poniendo cuidado. 9,27. ¿Cuánto es la productividad marginal de este trabajador número 20? 0, Vamos a sacar ordenaditas para que vean la tuya. 0,243. 0, ¿qué? 2,43. Mirémosla acá. 0,24. Bien, como nos decía Luisa, gracias, Luisa. Entonces, ustedes ya lo vieron. La productividad marginal, por ejemplo, del trabajador número 11, es coger la producción de cuando llegó él, y restarle la producción que se manejaba cuando el señor no estaba. Así es que se calcula la productividad marginal de los trabajadores. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes miran estos valores, mire que cada vez esta productividad marginal va decreciendo. ¿Sí lo ven ustedes?
Uno diría, no, pues un trabajador más produciría lo mismo que el trabajador que estaba antes. ¿Por qué motivo se da esta situación de que va cayendo y va cayendo y va cayendo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Capital. Explícame mejor. El mismo capital para más cantidad de trabajadores, entonces pues se ve menor utilidad. Se ve como menor margen para que ellos produzcan más cosas, ¿cierto? Es como si uno llega a una Sí, empresa señor. y ya hay unos computadores, ya hay unas fotocopiadoras y uno llega y ya todo el mundo tiene computador, ya todo el mundo está ahí sentado y uno llega y ¿qué hago? Ya, entonces, no aporta lo mismo que cuando la empresa tiene un montón de computadores desocupados, entonces uno ya puede estar acá y allá trabajando y produciendo, puede aportar mucho más de cuando ya llegó el número 10, ¿cierto? El trabajador número 10. Ustedes ven acá con números algo que en economía llamamos la productividad decreciente del trabajo. Cuando se involucran cada vez más trabajadores y más trabajadores y más trabajadores a un capital que está fijo, pues esos trabajadores no van a vincular mucha más producción que antes. No van a vincular más producción de antes. Miren ustedes acá. El producto total de la empresa, si bien siempre va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, en cuanto más trabajadores vaya vinculando a la empresa, con esos datos que les mostré, se muestra que cada vez la producción que le está agregando el último trabajador vinculado es menor, es menor, es menor, es menor. Si bien nunca llega a ser cero, cada vez es más cercano a él. Cada vez el próximo trabajador va a ser menos productivo que el anterior. ¿Sí? Cuando, ojo bien, ojo a esto, cuando el capital es fijo. Si el capital aumenta a la misma tasa que los trabajadores, entonces no se espera que pase esta cosa. Pero si el capital y los insumos siempre son los mismos y los trabajadores van creciendo, creciendo, el próximo trabajador va a ser menos útil que el anterior. ¿Se entiende? Sí, señor. Y esa situación de que el capital es fijo se conoce en economía como el corto plazo. El corto plazo es esa situación. Cuando el capital es fijo. Por ende, cuando estamos en el corto plazo, la productividad marginal del trabajo es decreciente. Entre más trabajadores vinculemos, cada vez menos van a aportar a mí de, de producción en la empresa. Sí, entonces, ojo con esto. Si la empresa tiene una función de producción tal como está, como la conocíamos antes, con una pequeña diferencia, y es que en el corto plazo el capital es fijo, entonces le acompaña al ¿qué? Al capital va a ser un valor fijo, por ende va a ser una constante. Cuando pase esto, uno lo identifica con una linecita encima de la K, una linecita que significa está fijo en el corto plazo, por ejemplo 0,6. En esta situación, lo que se vuelve la función de producción es una función en términos del número de trabajadores que haya en la empresa. Entonces va a ser una función solo que responde a él. Bueno, ¿todos entendieron ahí? ¿O quieren alguien que repita? Por el momento no. Listo. Hagamos los últimos ejercicios para que ustedes terminen pues de apropiarse de estos temas. Eh, van a, van simplemente como a saber cuál es
el tema que vamos a hablar de ahora en adelante. Y por último, solamente eh, vamos a terminar la clase pues ya con esta parte de aquí. Y ustedes me hacen el favor de revisar el taller que es del conducta del consumidor, que es del tema anterior, y van a resolverlo en sus casas. Ustedes saben que al WhatsApp me pueden escribir si tienen alguna duda. Yo les respondo con un audio o algo y les doy ideas, pero la idea es que ustedes se tomen el tiempo pues de intentar responder el taller. Listo. Digamos, muchachos, que vamos a hacer estos ejercicios. Para partir de estos ejercicios, digamos que se tienen unas identificadas las funciones de producción de distintas empresas, de zapatos, de empanadas y de manicuras. Se tiene, tiene lógica que estas funciones de producción tengan la forma multiplicativa o Cobb-Douglas, es decir, de sustitutos imperfectos. En en esos tres tipos de empresas se tiene lógica que se puedan hacer las cosas eh, con trabajadores y capital, pero no se puedan sustituir de manera perfecta. Primera pregunta que les hago es, ¿una función de producción de una empresa de zapatos que se comporte de esta manera es lógica o no es lógica? Sí, profe, creo yo, ¿Por qué es lógica? porque si se va un trabajador, también se ve, interviene la producción y la cantidad de dinero frente a esto. O sea, todo tiene que ver ahí también. Como, no entiendo, perdón, otra vez. Supongamos que son 10 trabajadores y se da cierto capital para esos 10 trabajadores y para la cantidad de producción. Si se va un trabajador, puede que haya más capital, pero pues menos mano de obra. Claro, sí. Entonces las máquinas que hayan hay poquito, hay como Sí, claro, se produce menos también, más porque pues, desocupadas, ¿cierto? sí, señor. Ok, sí, tiene sentido, pero digamos, los poquitos que quedan pueden utilizar esas máquinas que están ahí desocupadas y trabajan menos eficientemente que antes, pero pueden ayudar a reemplazar, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, O señor. otra situación que relata esto es que, digamos, uno podría, con esa plata que se le puede, deja de pagarle a ese trabajador que se fue, podría traer una máquina que le ayude a trabajar bueno, que le ahorre trabajo a otro trabajador, ¿cierto que sí? Digamos que sea el señor que pega las suelas, le echa el pegante a la suela, entonces lo pega, y si el señor se va, puede traer una máquina y ayudar a otro a que haga un ejercicio sencillo, de que le aplique el pegante y pegue, ¿cierto que sí? Puede reemplazarlo. A ese señor que se fue que hacía ese trabajo lo puede reemplazar con una máquina, pero llega un punto en que no puede reemplazar más trabajadores y no puede desaparecer todos, necesitan menos a una persona que sepa mover todas las máquinas, ¿cierto? Y no, pues las máquinas solas no se pueden mover, entonces sí tiene sentido esto. En las empanadas también, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, la pregunta que les voy a hacer acá es la siguiente. Supongan ustedes, no, pero no, muchachos, no quiero vincular otro tema aquí, otro tema que necesito que más tiempo para poder presentarlo, que es la derivada del producto. Entonces, si no tienen dudas, si no tienen ninguna, ninguna duda, podemos dejar acá o no. Sí, profe, me parece. Dejamos acá para no vincular más temas que igual me va a demorar hasta el 14 de abril para volver a retomarlos.
ya saben que es producción de producción, que es producto marginal, entonces más adelante les doy una fórmula para poder calcular esto más sencillo, pero necesito dárselos más fresquitos. Bueno, si quieren dejamos aquí por el día de hoy y luego volvemos a estos temas que se van a llamar elasticidad de sustitución. Vamos a ver eso en la próxima clase. Tasa técnica de sustitución y, y vamos a vincular las que se llaman los productos marginales, pero como derivadas. Entonces sí necesito que ustedes avancen en ese tema avancen en estos temas de la conducta del consumidor, que terminemos esto para ya poder pasar a este tema. ¿Listo? Bueno, señor. Listo, muchachos. Entonces, mucha suerte con ese taller, mucha suerte con ese parcial, estudian bien y nos vemos dentro de 15 días. Profe, Señor, acuérdese de quitarme la falla, porfa. ya la quité. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, tenemos a Manuela Duque. Ah, Sebastián, antes de que salgas, Sebastián, ¿tú asististe el 10 de marzo? No, esa sí no pude asistir, profe. Ah, bueno.